Muy buenos días. A continuación vamos a desarrollar la clase de hipertensión arterial secundaria de origen endocrino. La prevalencia de hipertensión arterial en el adulto es del 30%. Uno de cada 4 adultos en países desarrollados tiene hipertensión. Generalmente, en la mayoría de los casos, la causa es idiopática o esencial y hay un pequeño porcentaje que algunos autores dicen que puede llegar hasta el 15%, donde tiene una causa específica y eso se llama hipertensión arterial secundaria. Dentro de las causas de hipertensión arterial secundaria, las más frecuentes son las de origen renal o endocrino, donde tratando estas causas el paciente puede quedar libre de enfermedad y mejorar su pronóstico cardiovascular. Cuando no es posible curar la hipertensión, tratando estas patologías, aunque sea podemos mejorar el control de las cifras tensionales o disminuir la ingesta de los medicamentos. Por ejemplo, si tomaba 4 medicamentos para controlar la presión arterial, generalmente al tratar estas patologías disminuimos a 1 o 2 medicamentos. En las causas endocrinas, que es lo que vamos a tratar en este capítulo, tenemos al hiperaldosteronismo primario, el feocromocitoma, al síndrome de Cushing, a la acromegalia, al hipertiroidismo e hipotiroidismo, al hiperparatiroidismo, a la hiperplasia suprarrenal congénita, a tumores que producen corticosterona y al síndrome carcinoide. ¿Cuándo sospechamos una hipertensión arterial secundaria? En pacientes que tienen una hipertensión arterial resistente, eso quiere decir que a pesar de tomar 3 drogas, siendo de ellas un diurético, mantiene cifras tensionales mayores a 140-90. En pacientes con una hipertensión arterial severa, en pacientes que estaban bien controlados pero de repente tienen un inicio abrupto o una subida importante de la presión arterial, en pacientes que tienen hipertensión arterial antes de los 30 años sin otros factores de riesgo como obesidad, síndrome metabólico, etc. Cuando hay aumento de la presión arterial en la etapa prepuberal, eso no es normal. Cuando hay signos y síntomas subjetivos de una etiología secundaria, por ejemplo, un paciente con acromegalia, vamos a tener rasgos característicos de la acromegalia, como una facies tosca, ¿no? Los dientes separados, la nariz ancha, un prognatismo de la mandíbula. Todo eso nos va a hacer sospechar en este paciente hipertenso que tiene otra patología. También en pacientes con hipertensión y antecedentes familiares de accidente cerebrovascular a una edad temprana, 40 años, pacientes con hipertensión arterial e hipocalemia espontánea o tras un diurético, y en pacientes que se hacen una tomografía abdominal por cualquier otro motivo y se le diagnostica un adenoma suprarrenal, eso se llama incidentaloma, cuando uno se hace un estudio por otra cosa y se hace un hallazgo accidental de otra patología, más hipertensión. Existen fármacos o medicamentos u hormonas que pueden elevar la presión arterial. Entre ellos tenemos a los glucocorticoides, los mineralocorticoides, los simpático-miméticos, la tiramina, y estos fármacos son consumidos por el paciente, producen la elevación de la presión arterial y una vez que dejan de tomar el fármaco, la presión arterial vuelve a sus cifras normales. La primera causa de hipertensión arterial secundaria de origen endocrino es el hiperaldosteronismo primario, que se presenta entre la tercera y la sexta década de la vida y se debe a una producción exagerada de aldosterona de forma autónoma e independiente del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Por lo tanto, estos pacientes van a tener la renina siempre baja. Por otro lado, sabemos que los efectos de la aldosterona es aumentar la reabsorción de sodio, por lo tanto eso va a ocasionar que retengamos sodio y agua y nos va a llevar a la hipertensión arterial. Por otro lado, la aldosterona
aumenta la excreción de potasio e hidrogeniones, y sepan que el 9 al 30% de los pacientes que tienen hiperaldosteronismo van a cursar con hipertensión e hipocalemia. La excreción de hidrogeniones y la dificultad del riñón para excretar el bicarbonato va a ocasionar alcalosis metabólica, y también vamos a ver en las diapositivas siguientes que la aldosterona por sí misma produce un daño cardiovascular. Son causas de aldosteronismo primario el adenoma productor de aldosterona, o sea, un tumor suprarrenal benigno que produce un exceso de aldosterona que se presenta en el 35% de los casos, o también una hiperplasia idiopática bilateral de las células de la capa glomerulosa de la corteza suprarrenal que se presenta en el 60% de los casos. También una hiperplasia suprarrenal unilateral que se presenta en el 2% de los casos, y también en casos excepcionales, raros, el carcinoma adrenocortical puede producir también aldosterona, así también como hay casos de hiperaldosteronismo familiar, pero que son casos realmente excepcionales. Como sabemos, las características del aldosteronismo primario es tener una renina disminuida, tener hipopotasemia, normo o hipernatremia, hipomagnesemia, alcalosis metabólica, hiperpotasuria e hiponatriuria. En el hiperaldosteronismo primario vamos a tener niveles elevados de aldosterona. Eso va a producir una retención de sodio y agua, va a aumentar el volumen plasmático, nos va a dar hipertensión. Por otro lado, sabemos que aumenta la reabsorción del sodio, aumenta la excreción del potasio y de los hidrogeniones. Por lo tanto, el paciente va a tener hipocalemia con alcalosis metabólica, poliuria y debilidad o parálisis de los músculos, generalmente de las extremidades inferiores. Y por último, tenemos que agregar que siempre el sistema renina-angiotensina-aldosterona está suprimido, por lo tanto los niveles de renina siempre tienen que estar bajos. La mayoría de los pacientes con hiperaldosteronismo primario tienen hipertensión. Existen pocas excepciones, pero podemos decir que en un 99% casi todos son hipertensos. La causa de esta hipertensión dijimos que son los altos niveles de aldosterona, y el aumento de los niveles de aldosterona y bajo en renina podríamos encontrar antes de que la hipertensión arterial se manifieste. Por otro lado, tenemos que saber que la aldosterona tiene efectos clásicos, como es el aumento de la presión arterial, pero también tiene efectos no clásicos, que probablemente sean de origen genómico, y que las acciones mediadas por la aldosterona no clásicas, las acciones no clásicas incluyen la expresión de varios genes de colágeno, la activación de estos genes, la activación de genes que controlan los factores de crecimiento tisular, como el factor de crecimiento transformante beta, el inhibidor del activador del plasminógeno tipo 1 y la expresión aumentada de genes que median la inflamación. Todo esto resulta en conducir a estos pacientes a tener una microangiopatía y fibrosis de distintos tejidos como el corazón, los vasos o los riñones. Por lo tanto, es importantísimo diagnosticar y tratar a estos pacientes. En resumen, podemos decir que en el hiperaldosteronismo primario existe un aumento de la secreción de aldosterona de forma autónoma, que ya dijimos que no depende del sistema renina-angiotensina-aldosterona, y que provoca la supresión de la actividad de la renina plasmática y el aumento de la presión arterial. También sabemos que hay un aumento de la reabsorción de sodio que se intercambia con el potasio y los hidrogeniones, lo que a su vez va a producir hipocalemia en los casos más severos. Dijimos que no en todos los casos,
solamente entre el 9 y 30% de los pacientes que tienen esta patología. Los pacientes que tengan hipertensión arterial con hipopotasemia, lo que vamos a hacer, vamos a medir el potasio urinario. Si el potasio urinario es bajo, menos de 30, tenemos que descartar otras causas de hipertensión arterial con hipopotasemia. Y si el potasio urinario es mayor a 30 milequivalentes por día, es un potasio alto, tenemos que determinar la actividad de la renina plasmática, y si está alta, tenemos que descartar causas como la hipertensión arterial maligna, el origen renovascular de la hipertensión, el embarazo o los estrógenos. Si la actividad de la renina plasmática está baja, con una aldosterona alta, eso nos confirma el diagnóstico de hiperaldosteronismo primario, y si la aldosterona se encuentra baja, tenemos que descartar un tumor suprarrenal que produzca desoxicorticosterona, que se llama DOCA, le dicen, o desoxicorticosterona, y esta hormona aumenta la presión arterial. O también el síndrome de Liddle, que es un trastorno renal autosómico dominante, que es muy parecido a los síntomas que da el hiperaldosteronismo primario, y lo que pasa aquí es que este paciente posee unas mutaciones en los canales o en los canales de sodio, por lo tanto aumenta la absorción de sodio a nivel renal y elimina el potasio. En el hiperaldosteronismo primario aumenta la aldosterona, aumenta la reabsorción de sodio, aumenta el volumen plasmático y la renina está disminuida. En el hiperaldosteronismo secundario hay una disminución del volumen, hay un aumento de la renina, hay un aumento de la aldosterona y hay un aumento de la reabsorción del sodio. En este cuadro podemos observar al sistema renina-angiotensina-aldosterona con sus distintas funciones. Cuando el volumen de sangre disminuye la perfusión a nivel renal, eso activa en las células justaglomerulares la liberación de renina. Eso hace que el angiotensinógeno se transforme en angiotensina 1, y gracias a la enzima convertidora, la angiotensina 1 se transforma en angiotensina 2. La angiotensina 2 a nivel de la corteza suprarrenal estimula la liberación de aldosterona, y la aldosterona hace que se excrete potasio e hidrogeniones y hace que se retenga sodio, por lo tanto el volumen circulante va a aumentar con la retención de sodio y agua. ¿Por qué es importante el diagnóstico y el tratamiento del hiperaldosteronismo primario? Primero, porque la aldosterona dijimos que tiene un efecto clásico, que es producir hipertensión por la retención de sodio y agua. Pero además tiene efectos no clásicos porque aumenta las especies reactivas de oxígeno, aumenta el remodelado, aumenta el colágeno, produce disfunción endotelial, produce hipertrofia del ventrículo izquierdo, produce fibrosis miocárdica, vascular y renal, potencia los efectos vasculares de las catecolaminas y también tiene un efecto protrombótico. Si nosotros comparamos dos poblaciones de hipertensos que tengan la misma edad, sexo y cifras de tensión arterial, pero donde la causa en una población es el hiperaldosteronismo primario y en la otra el origen es esencial, se observa en muchísimos metaanálisis que los pacientes hipertensos con hiperaldosteronismo primario tienen una mayor mortalidad cardiovascular. Eso está causado por los efectos no clásicos de la aldosterona. Por lo tanto, es importantísimo diagnosticar y tratar a estos pacientes para que disminuya su riesgo cardiovascular. Existen otras patologías endocrinológicas que causan también hipertensión arterial. Una de ellas es el hipotiroidismo, que es la disminución de la producción de hormonas tiroideas, y el hipotiroidismo con disminución de la T4 y T3 genera disminución del gasto cardíaco,
aumento de la resistencia vascular periférica, disfunción diastólica, disfunción sistólica y diastólica en el esfuerzo. Puede generar arritmias ventriculares, disminución de la frecuencia cardíaca, disminución del volumen circulatorio y disfunción endotelial. El mecanismo fisiopatológico principal de hipertensión en los pacientes con hipotiroidismo es el aumento de la resistencia vascular periférica. También puede existir aumento de la rigidez arterial, disfunción endotelial, disminución de la inactivación de cortisol a cortisona, y sepan que los pacientes con hipotiroidismo tienen 3 veces más hipertensión arterial que los pacientes eutiroideos, y que la corrección con el tratamiento con hormonas tiroideas normaliza los niveles de presión arterial. En el hipertiroidismo existe un exceso en la producción de hormonas tiroideas de T3 y T4. Entonces, este exceso va a ocasionar un aumento del gasto cardíaco, una disminución de la resistencia vascular sistémica, un aumento del volumen circulante por activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona y por el aumento de la eritropoyetina. Va a aumentar la presión sistólica y va a disminuir la presión diastólica. Va a haber también arritmias supraventriculares, va a aumentar la frecuencia cardíaca y va a aumentar la precarga. Síndrome de Cushing. La definición sería signos y síntomas ocasionados por un exceso de corticosteroides. Sabemos que estos pacientes presentan hipertensión en el 75% de los casos y que la producción de cortisol puede ser endógena, que el propio cuerpo produce, ya sea la suprarrenal o la hipófisis, o exógena por la administración de corticoides por vía oral en pacientes generalmente reumatológicos, en pacientes que tienen lupus o enfermedades autoinmunes. El síndrome de Cushing podemos clasificarlo según los niveles de ACTH. Si los niveles de ACTH en nuestros pacientes están elevados, quiere decir que tiene un Cushing dependiente de ACTH, que es la causa más frecuente en el 85% de los casos, y está producido por un adenoma hipofisario productor de ACTH, y esto se llama enfermedad de Cushing. También puede ser producido en pequeños porcentajes por un tumor carcinoide bronquial que produzca ACTH. Cuando los niveles de ACTH están disminuidos, se dice que el síndrome de Cushing es independiente de ACTH y hay que buscar causas a nivel de la glándula suprarrenal, como un adenoma, un carcinoma o una hiperplasia suprarrenal. Existen casos donde el paciente tiene signos y síntomas de Cushing, pero que las pruebas no confirman que sea un hipercortisolismo. Por lo tanto, estos pacientes podemos agruparlos en los que tienen patologías como el alcoholismo, patologías psiquiátricas, obesidad y en la gestación. En esta diapositiva podemos observar que del hipotálamo se va a liberar el factor liberador de corticotrofina o hormona liberadora de corticotrofina. Eso a nivel de la hipófisis va a estimular la liberación de ACTH, y la ACTH a nivel de la corteza suprarrenal estimula la liberación de cortisol. En causas de ACTH independiente dijimos que la causa primaria está generalmente en la glándula suprarrenal. Por lo tanto, la glándula suprarrenal es la que va a producir más cortisol, y por retroalimentación negativa, la hormona liberadora de corticotrofina y la ACTH van a estar bajas. Por otro lado, en causas dependientes de ACTH, tenemos aquí un tumor en la hipófisis, que son generalmente benignos. Este tumor aumenta la producción de ACTH y esta ACTH va a aumentar la producción de cortisol. Por lo tanto, acá la ACTH está elevada.
Por otro lado, en los tumores ectópicos, como dijimos, cuando hay un carcinoide bronquial, el carcinoide aumenta la producción de ACTH, la ACTH está elevada y eso va a hacer que aumente la producción de cortisol. En el síndrome de Cushing, como dijimos, una de las manifestaciones es la hipertensión, que es bastante frecuente, 75% aproximadamente, pero también existen otros signos y síntomas que nos pueden hacer sospechar que es una hipertensión arterial secundaria de origen endocrinológico. Por ejemplo, la obesidad central, la cara de luna llena o plétora facial, la intolerancia a la glucosa, tiene debilidad y miopatía, tiene fragilidad capilar, tiene hirsutismo, aumento del vello, tiene oligomenorrea o amenorrea, acné, estrías, etc. O sea, todos estos síntomas, además de la hipertensión, nos pueden hacer sospechar que este paciente tiene un síndrome de Cushing. Aquí tenemos una paciente con síndrome de Cushing. Fíjense en la cara de luna llena, las estrías, que son estrías rojo vinosas, no son estrías blancas, sino son rojo vinosas. La piel adelgazada, fíjense en las estrías en la pared abdominal. Tienen giba, o sea, tienen un aumento del tejido adiposo a nivel del hueco supraclavicular, y la obesidad es abdominal o central, y fíjense que los brazos son extremadamente delgados y tiene también debilidad de los músculos, sobre todo de las extremidades y de los músculos proximales de las extremidades. Entonces, si vemos a un paciente así, con hipertensión, nos va a hacer sospechar que tiene una causa secundaria. Para el diagnóstico necesitamos determinar la hipercortisolemia. Para eso vamos a medir el cortisol en una orina de 24 horas, que va a estar elevado en estos pacientes, o también un cortisol salival nocturno, que va a estar elevado, donde normalmente el cortisol a la noche tiene que estar disminuido por el ritmo circadiano del cortisol. Por otro lado, también podemos hacer un test de supresión con dexametasona, donde se le administra 1 miligramo de dexametasona a las 23 horas al paciente, y al día siguiente, en condiciones basales, se mide el cortisol y este tiene que estar suprimido. Una vez que nosotros determinamos que el paciente tiene hipercortisolismo, lo que vamos a hacer, vamos a medir la ACTH para ver si el síndrome de Cushing es ACTH dependiente o ACTH independiente. Entonces, los mecanismos fisiopatológicos de hipertensión arterial en el síndrome de Cushing son un aumento de la acción de los mineralocorticoides, un incremento de la producción de angiotensinógeno, un aumento de la sensibilidad central y periférica a la angiotensina 2, hay aumento de agentes vasoconstrictores como el aumento de la producción de endotelina 1, también hay un aumento de la producción de eritropoyetina, también aumenta la reactividad cardiovascular a agentes vasoconstrictores como las catecolaminas, la angiotensina 2, la vasopresina. Hay una disminución de la producción de vasodilatadores, se inhibe la óxido nítrico sintetasa, hay una disminución de los niveles del péptido natriurético auricular y hay un decremento de la producción de calicreína, prostaciclina y prostaglandina E2. En el síndrome de Cushing vamos a tener aumento del volumen plasmático, aumento de la resistencia vascular periférica, aumento del gasto cardíaco, insulina resistencia y también apnea del sueño. Todo esto es parte de este síndrome. El feocromocitoma es una causa endocrina de hipertensión arterial secundaria y se denomina feocromocitoma a los tumores que derivan de las células cromafines constituyentes del sistema nervioso autónomo y de la médula suprarrenal. Producen adrenalina, noradrenalina y algunos pueden producir dopamina, que son los responsables de la hipertensión arterial y de otros síntomas. Recuerden que estas sustancias generan una vasoconstricción. La edad promedio en el momento del diagnóstico es de 48 años,
pero en necropsias que se han hecho a los pacientes se ha detectado en un promedio de 65 años. Por lo general, la muerte de estos pacientes es atribuida a complicaciones cardiovasculares. La incidencia del feocromocitoma es baja, entre el 0,5 y 1% de los pacientes hipertensos, y en el 95% de los casos son de localización intraabdominal y en un 10% de los casos pueden ser extraabdominal, bilaterales o malignos. Estas condiciones de bilateralidad y maligno se presentan con mayor frecuencia cuando el origen es familiar. Dentro de ellos podemos incluir a las neoplasias endocrinas múltiples tipo 2A y 2B, y a la neurofibromatosis y en la enfermedad de Von Hippel-Lindau. Existe en pacientes con feocromocitoma una tríada clásica que se presenta en un pequeño porcentaje de pacientes, que consiste en episodios de cefalea, taquicardia y sudoración, con o sin hipertensión, generalmente con hipertensión. También podemos tener pacientes que solamente tengan hipertensión arterial sostenida, y tenemos que tener en cuenta en pacientes que tengan antecedentes familiares de feocromocitoma, investigar también en esos pacientes, ya que la causa del feocromocitoma puede ser esporádica o familiar. En pacientes donde encontremos un tumor suprarrenal de forma accidental que se llama incidentaloma, también tendríamos que investigar. En pacientes que tienen patologías como el síndrome de neoplasia endocrina múltiple, la neurofibromatosis, etc. Y también cuando, por ejemplo, un paciente es sometido a una anestesia, una cirugía, un estrés, y durante la cirugía empieza con cifras tensionales elevadísimas, o sea, un aumento importante de la presión arterial. Eso nos tiene que llamar la atención y tenemos que investigar a ese paciente la presencia de un feocromocitoma. Hay veces que estos pacientes son sometidos a cirugía y el estrés de la cirugía produce en un paciente donde no sabemos que tiene feocromocitoma un aumento de la liberación de la adrenalina, de la noradrenalina, de las catecolaminas. Eso provoca una crisis hipertensiva que es difícil de controlar y que puede llevar al paciente a la muerte. En resumen, podemos decir que el feocromocitoma tiene una incidencia baja, que puede ser de origen familiar o esporádico, que se presenta en un porcentaje importante en la médula suprarrenal como un tumor unilateral y benigno, que la clínica está dada por una hipertensión arterial sostenida que es de difícil control, o una hipertensión arterial paroxística que se puede acompañar de episodios de cefalea, sudoración y palpitaciones. También en pacientes pueden tener elevación de la glucosa, llevándoles a un estado de prediabetes o diabetes, y también van a tener pérdida de peso. Cuando nosotros extirpamos el feocromocitoma, el paciente se cura de su hipertensión arterial. Por eso es importante que, aunque la incidencia sea baja, es importante el diagnóstico, ya que esto representa la cura para el paciente. ¿Cómo se diagnostica? Generalmente al paciente hipertenso le pedimos las catecolaminas en una orina de 24 horas, también las metanefrinas en una orina de 24 horas o metanefrinas fraccionadas en plasma, en sangre. Y fíjense que la sensibilidad y la especificidad es muy alta, sobre todo de las metanefrinas fraccionadas en plasma. La acromegalia es una enfermedad que se produce por un tumor en la adenohipófisis benigno que sintetiza y secreta enormes cantidades de hormona de crecimiento. Entonces, el exceso de esta hormona de crecimiento va a producir en el paciente rasgos faciales acentuados, un prognatismo, un aumento del arco ciliar,
un aumento de la nariz. También fíjense cómo hay un crecimiento de la mano, hay una separación de los dientes y todo esto acompañado de hipertensión arterial. Entonces, el exceso de hormona de crecimiento, que como dijimos es producido en el 95% por un tumor hipofisario benigno que se llama adenoma, y un 5% puede producirse por un exceso de la hormona liberadora de hormona de crecimiento, ya sea en el hipotálamo o en algún tumor del pulmón o del páncreas. Entonces, este exceso de hormona de crecimiento va a producir en el hígado un aumento de la IGF-1 y tanto la IGF-1 como la hormona de crecimiento van a ocasionar a nivel cardiovascular una cardiomiopatía acromegálica, donde la característica es un crecimiento no solo del ventrículo izquierdo, sino del ventrículo derecho. Entonces hay un crecimiento biventricular. También producen disfunción endotelial, aumento de la aterosclerosis y también arritmias cardíacas. ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico de la hipertensión arterial en la acromegalia? Es que la GH produce retención de sodio, retienen sodio y agua, por lo tanto aumenta la volemia y produce hipertensión arterial. La IGF-1 disminuye la secreción del péptido natriurético atrial. También existen en estos pacientes una hiperinsulinemia, una hiperactividad simpática y un aumento especialmente de la resistencia vascular periférica, ya que la GH y la IGF-1 estimulan el crecimiento de las células musculares lisas con aumento de la presión arterial, sobre todo diastólica. Estos pacientes también por la macroglosia y las alteraciones faciales suelen tener apnea del sueño. Como conclusión, podemos decir que la detección de una causa secundaria de hipertensión arterial nos brinda una posibilidad de curación, que el hiperaldosteronismo es la causa de hipertensión arterial endocrina más frecuente, que tiene un tratamiento específico y es potencialmente curable, que el estudio de las distintas endocrinopatías asociadas a la hipertensión debe ser dirigido según los hallazgos clínicos. Muchísimas gracias por su atención.